buenas tardes. Hoy martes de 15 a 16 horas estamos con Prohibido Olvidar por la FM 101.9 en Mar del Plata con Pablo Aceto en la operación técnica, Fede Garrido y quien te habla, Gloria Álvarez. Para escuchar por internet www.fm1019online.com. También estamos en YouTube, busca Prohibido Olvidar. Estamos también en Facebook y en Twitter. Y ahora vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy estamos transmitiendo en directo. Y bueno, también aparte de el aire de la 101.9, sí, por internet y después diferido por YouTube. Muy bien. Mientras preparamos la columna de Cortés, que se llama hoy La socialización de empresas, vamos a contar qué vamos a comentar en el programa. Mar del Plata sigue en fase 3, aumento del boleto, aumento del pan, suspensión de las exportaciones de carne, un tripulante murió por coronavirus. ¿Volvemos a fase 1? No volvemos a fase 1. Bueno, y la columna de Pablo Aceto se llama A quemar los muebles. Bueno, ¿escuchamos la columna de Alberto Cortés, Pablo? Vamos. Los de izquierda, que se reivindican marxistas, han propuesto la nacionalización del laboratorio privado MabScience, que produce en Argentina la sustancia activa de la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. La provisión de esta vacuna tiene que ver con procesos que han ocurrido con relación al envasado, proceso que además es más complejo que lo que sugiere su mera enunciación, que se realiza en México. El Estado argentino, obviamente, no tiene la posibilidad de expropiar las plantas en ese país. El laboratorio con sede en la Argentina sí ha producido ya varias decenas de millones de dosis, sin envasar, y las ha enviado para el completamiento del ciclo, tal como se establecía en el contrato que hizo posible esta operación. Más allá de las mentiras de Carlos Pañi, columnista de La Nación, que trata de confundir al respecto. El combate a la pandemia es lo más urgente. Parece mucho más razonable, en este caso, procurar integrar localmente, ya sea en manos estatales o privadas, las que se puedan, la producción completa, incluido el envasado de la vacuna. No podemos darnos el lujo de complicar ni retrasar ni un día ninguno de los canales por los cuales el país se viene abasteciendo a un ritmo muy insuficiente, tal como le ocurre a la mayoría de los países, de vacunas. Si expropiar algo sirve para acelerarlo, expropiemos. De lo contrario, lo más probable es que el tiro nos salga por la culata. Cabe señalar que uno de los descubrimientos fundamentales de Carlos Marx en su estudio de la historia es que el desarrollo de las fuerzas productivas choca en algún momento con la forma social de organizar la producción. Más específicamente, las relaciones de propiedad o no propiedad de los medios de producción. Esto frena o limita el desarrollo y empuja a las fuerzas sociales a tratar de cambiar esas reglas. Se producen así las revoluciones, violentas o pacíficas, en pocos años o en siglos. Así, durante 290.000 de los 300.000 años que nuestra especie lleva sobre la Tierra, los hombres y las mujeres vivieron y produjeron sus medios de vida en relaciones de colaboración, sin que existiera propiedad privada alguna sobre la Tierra, que habría sido además absurda en grupos nómades, ni sobre los recursos productivos en general. El surgimiento de la agricultura y el pastoreo llevaron a otras formas de organización social. La esclavitud implicaba propiedad de la tierra, de las herramientas e insumos para cultivarla, e incluso del trabajador. Y así se fueron dando en distintas épocas históricas cambios en las formas de propiedad, en la mayoría de los casos resistidos por quienes veían desaparecer o debilitar sus privilegios. Son las revoluciones, que fueron violentas en la medida en que se volvió violenta esa resistencia. Pero lo común de todas ellas
es que fueron impulsadas por la necesidad de destrabar el desarrollo de las fuerzas productivas, cuando el tipo de propiedad preexistente las trababa, no simplemente por el voluntarismo de grupos de reformadores que quisieran cambiar las cosas. Aunque siempre la voluntad de las personas que entendieran el dilema ante el que estaba la sociedad fue indispensable para potenciar la transformación. En la ciudad de Rosario, hasta el 2001, la totalidad del transporte urbano de pasajeros estaba en manos privadas, repartido en numerosas empresas que venían quebrando vuelta a vuelta y siendo sus líneas absorbidas por otras. En enero del 2002 quebró otra más, y desde el Consejo Municipal propusimos públicamente al por entonces secretario de Servicios Públicos, recientemente fallecido, Miguel Lifchitz, que la municipalidad se hiciera cargo del servicio, amparándose en un artículo de la ordenanza de transporte vigente. La respuesta fue que preferían que siguiera siendo totalmente privado. Un mes después, el mismo funcionario nos convocó a todos los presidentes de bloque, ante la inminente quiebra de una nueva empresa, para proponer la constitución, solo por 2 años, de una empresa municipal testigo que se hiciera cargo de esas líneas para después privatizar todo de nuevo. Fuimos casi los únicos que, además de acordar la conformación de la Semtur, tal su nombre, propusimos que fuera permanente y no solo por 2 años. Luego otras empresas fueron cayendo y la Semtur absorbiéndolas. Ya pasaron no 2 años, sino 19. La empresa estatal, con otro nombre, subsiste hasta la actualidad y en general ha funcionado mejor que las privadas. El devenir posterior ameritaría la estatización total del sistema en Rosario, pero las resistencias basadas en prejuicios ideológicos e intereses económicos lo ha impedido hasta ahora. Si alguien hubiera propuesto pocos años antes la municipalización del transporte, que era privado desde los 60, habría encontrado resistencias imposibles de vencer y tal vez pocos argumentos. Incluso solo un mes antes habíamos visto esas reticencias. Cuando la propia dinámica del sistema dejó a la vista la conveniencia, aún para muchos escépticos en el rol del Estado, ello fue posible porque era obviamente necesario. Falta acumular ahora el poder político suficiente para lograr la estatización total, que en la actualidad sí, ya es por demás necesaria. Habría sido muy difícil unos años atrás lograr que una empresa pública nacional tomara el control de la hidrovía, cuando todavía estaba vigente el contrato que la concesionaba a un consorcio belga-argentino. Ahora esa concesión venció. No hay excusas presentables para que el presidente no cumpla el acta que firmó en 2020 con 7 provincias para conformar esa empresa pública. La necesidad de la estatización está a la vista y tiene que ver con empezar a retomar el control de la más importante vía navegable del país, por donde se fugan cuantiosísimos recursos que serían imprescindibles para el desarrollo nacional. Ello ocurre por la falta de un control estatal que solo será fuerte si se tiene por el mango la sartén de esa empresa. La dificultad es política. Tiene que ver con la vacilación de la presidencia frente a las presiones del Consejo Agroindustrial Argentino, sector del complejo agroindustrial con el que el gobierno quiere tener buenas relaciones por representar a los sectores más dialoguistas de la actividad en contraposición a la mesa de enlace. Un caso similar, por otras razones y con otras características, es el de Vicentín. Sobran las razones a la vista de una gran parte de la sociedad para transformar a esta en una empresa pública con participación del Estado y los productores. Sería fundamental para tener una empresa testigo en el comercio internacional de granos, oleaginosas y derivados, y poder poner en evidencia desde allí y combatir las infinitas irregularidades y delitos contra el país que hacen las compañías extranjeras que monopolizan el sector. A falta de la posibilidad, por carecerse de fuerza suficiente todavía para nacionalizar directamente toda esa actividad. Aquí el gobierno retrocedió también ante la ofensiva de la derecha. Declinó los proyectos en lugar de hacer los esfuerzos necesarios para consensuar en el Parlamento con bloques que no forman parte del oficialismo, pero tampoco de la oposición más antinacional, una ley de expropiación. Son 2 socializaciones posibles y necesarias si se está dispuesto a dar las batallas políticas requeridas para lograrlas. Podrá decirse que estos no son ejemplos de revoluciones, sino de procesos mucho más modestos que aquellos de los que hablaba Marx. Pero la trabazón de las fuerzas del progreso por las relaciones de producción anticuadas no es homogénea en todos los recovecos del entramado social y productivo,
y es necesario examinar detenidamente en cada caso dónde está esa traba para apuntar focalizadamente allí las energías para el cambio social, porque esas energías no son infinitas. Estatizar a la ligera no es conveniente, como se ha visto en algunos casos en Venezuela, más allá de que la mayoría de sus problemas provengan del bloqueo norteamericano, pero no todos, y en otras experiencias de construcción de modelos alternativos al capitalismo. Hay que tener los cuadros calificados técnica y moralmente en cantidad suficiente, que suele ser grande, para enfrentar el desafío de administrar empresas que hasta el día anterior estaban conducidas por funcionarios de otra ideología, pero con años de expertise. Si no se logra, el peligro es que haya retrocesos en lugar de avances, como a veces ingenuamente se da por sentado, en la producción, el bienestar de la sociedad y especialmente el prestigio del proceso de cambio ante todo el conjunto social. Hay que avanzar con decisión en los casos en que la fruta está obviamente madura. El capitalismo neoliberal ha mostrado, y no solo en la Argentina, su incapacidad para dar bienestar y progreso a la sociedad. Es imperativo reemplazarlo por alternativas superadoras que implicarán necesariamente un rol más activo del Estado. No este mismo Estado actual, un Estado democratizado, con amplio control y participación social. Los avances en ese camino deben ser hechos con inteligencia, no solamente acumulando la energía política y social que los haga posibles, sino además apuntando a los nuevos estratégicos en los que la intervención pública libere realmente fuerzas productivas y permita un efectivo progreso económico, social y ambiental. Más allá de las mentiras de Carlos Pañi, columnista de La Nación, la provincia mantiene a Mar del Plata en fase 3. Este martes el gobierno bonaerense realizó la habitual conferencia de prensa desde La Plata, donde se brindó el informe por el COVID-19 y las fases de cada municipio. Los martes el gobierno de Axel Kicillof brinda el informe sobre la situación epidemiológica de la provincia y la actualización del sistema de fases en cada distrito. En el comienzo de la conferencia de prensa, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyan, se mostró preocupado por un crecimiento de casos en el interior de la provincia. También agregó que la positividad en todo el territorio creció un 4%. Subieron las llamadas al 148 por consultas por casos sospechosos de COVID y las camas de ocupación se estabilizaron, aunque con un porcentaje alto de ocupación. La gente que se interna se queda mucho tiempo, unas 5 semanas, y es gente joven, dijo el ministro. En cuanto a los fallecidos, Goyan dijo que los mayores de 70 ya vacunados se internan mucho menos y fallecen mucho menos. El jefe de gabinete de ministros, Carlos Bianco, sostuvo que no hubo cambios en el sistema de fases, pero sí retrocesos a la fase 2 de algunos distritos debido a una mayor cantidad de contagios y a una ocupación de camas mayor del 80%. Bueno, se confirmó que General Pueyrredón sigue en fase 3. Con el aval de Acción Marplatense se dio el primer paso para el aumento del boleto. Esta es una nota de Cazador de Noticias. El oficialismo logró que en un tratamiento exprés la Comisión de Movilidad Urbana se unificara y aprobara los expedientes declarando la emergencia del transporte público por un año, la prórroga del contrato de concesión y la cesión de facultades al intendente Montenegro hasta el 31 de diciembre para que aumente el boleto. Esto fue ratificado también en la Comisión de Legislación. El interbloque de Montenegro contó con el acompañamiento del voto de Acción Marplatense a cambio de la incorporación de un artículo por el cual se le encomienda al intendente gestionar ante las autoridades nacionales y provinciales la equiparación de los subsidios para el transporte público. En General Pueyrredón
con los que se otorgan en el AMBA. La bancada del ex intendente Gustavo Pulti, Acción Marplatense, el año pasado, con el mismo pretexto, para votar la cesión de facultades, que derivó en un ajuste tarifario del 40% y obviamente impactó en los bolsillos de los usuarios que ya están golpeados por la pandemia. Los exfuncionarios pultistas Santiago Bonifatti y Dante Galván fueron los responsables del estudio de costos que determinó que el precio del boleto debería pasar de 35,14 a 93,69. Bueno, evidentemente el Consejo Deliberante tiene mucha gente que aboga a favor de los empresarios. Digo, demasiada. Mira, justo Alberto Cortés había hablado de lo que fue en Rosario. Sí, la municipalización. Estamos al final de una etapa donde se lo quiere sostener a billetazo. A ver, si no pueden hacer cargo del servicio, no pudieron hacer un nuevo pliego. La verdad que los caminos están abiertos. Está la ordenanza 6979 que está para aplicar, pero todos buscan el camino de seguir favoreciendo la rentabilidad empresarial. Y la verdad que no estamos para eso, estamos para dar un servicio público que hasta ahora nos está dando, que en el momento que más se lo precisó, nos ha traído más conflictos que soluciones. En la Comisión de Movilidad Urbana refrendaron con su voto positivo el aumento en marcha los concejales Agustín Neme, Nicolás Lauría y Guillermo Volponi de Vamos Juntos, Vilma Garagiola y Cristina Coria de la Unión Cívica Radical y Horacio Tacone de Acción Marplatense. Estos son los que votaron a favor del aumento del boleto de colectivos. También aumenta la materia prima que lleva el pan. Lleva el kilo de pan hasta 170 pesos. El precio del pan aumentó 18% durante el último fin de semana y los panaderos se quejaron de los incrementos en la materia prima. Así que el kilo de pan se consigue ahora entre 150 y 170 pesos. Desde diciembre del año pasado, dice el presidente de la Federación Industrial Panaderil, Raúl Santoandré, hemos tenido aumentos de diferentes materias primas que se utilizan en la elaboración del pan. La harina subió un 25%, la levadura un 40%. El valor del envoltorio subió un 29% y este mes vino aumento de la margarina y la grasa. También influye el precio del aumento de los combustibles. El directivo explicó también que la harina tiene 10,5% de IVA, por lo cual el kilo de pan ya tiene un componente de 17 pesos solo por este impuesto. Las ventas de las panaderías bajaron durante la pandemia y también dijo que el pan es el único alimento, junto al mate cocido, de muchas familias. El incremento en el precio del pan pondrá presión a la inflación, que según datos oficiales fue del 4,1% en abril y acumuló 17,6% en el primer cuatrimestre del año, el nivel más elevado en los últimos 5 años. Los alimentos se encuentran entre los productos que más aumentan. Durante el mes pasado la manteca también subió 18,2%, la sal fina 16,3%
y el aceite 9,3%, que estos son productos que se utilizan en las panaderías. Bueno, ya el sábado habíamos dado los datos, el precio del trigo, 2,60 la tonelada en Chicago. Si bien había cerrado en baja para ese viernes, pero la verdad que están los precios en alza, de todos los commodities, entre ellos el trigo. Eso, el aumento internacional del trigo, sumado a la devaluación del peso, el aumento de lo que es todos los costos de logística con el tema del combustible. Claro, sí. Evidentemente nos encontramos ante esta situación. Hasta el azúcar está aumentando, pero esto también es parte de un modelo económico, ¿no? Un modelo económico de una economía completamente extranjerizada. De esto también hablaba Alberto, que pareciera que no hay intención en ningún lado de la grieta de ponerle el cascabel al gato. Seguimos avanzando en un camino que francamente uno no ve salida. No, y no se ve intención de parte de ninguno de los funcionarios en los más altos cargos de modificar esta situación. No, aparte, fíjate lo que están discutiendo cuestiones de estructuras judicial, no la laboral, que es donde pasamos todo, o civil y comercial, no, están peleando a ver con qué se tiran, pero estas cuestiones yo no escuché ni a unos ni a otros profundizar sobre el tema, más allá de alguna salida común, o alguno que está pidiendo más ajuste y cosas así, pero no se ve resolviendo estos problemas. Lo del tema, bueno, ahora se va a tocar el tema de la carne, tampoco uno ve que se esté negociando esta situación, pero acá el problema es que tenemos la economía extranjerizada, independientemente que todas las transacciones se hagan con pesos, el valor es el valor dólar. El valor es en dólares. El valor es y en nosotros dólares. Tenemos pesos. Y hasta por ahí, en dólares es más barato. Pero el tema es que con la devaluación, los sueldos, ni hablemos de los jubilados, está hecho puré. Muy bien, Pablo, vamos a tu editorial que se llama A quemar los muebles. A quemar los muebles. Creo que, y es necesario, hacer una referencia del contexto en que se va a desarrollar la columna de hoy. Hace más de una semana, la Argentina está quemando gasoil, fuel oil y carbón para sostener la producción de energía eléctrica. Digo, hasta ayer estábamos conmemorando o haciendo referencia lo que es la campaña de reciclado. Al mismo tiempo estábamos quemando carbón, fuel oil y gasoil como en el pleno siglo XIX. Pero hay que darle una explicación para entender el tamaño del problema. Y el tamaño del problema en que estamos los argentinos metidos, más allá de lo que aparece próximo y evidente. Se está dando especialmente en lo que son los primeros consumidores, los principales consumidores de energía, llámese China, llámese Europa, dentro de Europa especialmente en Alemania, una serie de acuerdos, tratados, obras que están en permanente conflicto. Podríamos hablar del gasoducto que va de Nigeria a Europa, y en esto quiero ser claro, no estoy diciendo que
un modelo es mejor que el otro. No, estamos hablando de cómo se está construyendo toda la geopolítica alrededor de la energía, algo que en la Argentina no se habla. ¿Qué es lo que llevaría de Nigeria? Y no es que estemos diciendo que los nigerianos van a ser los beneficiarios de esto. Gas natural. Estamos hablando una ruta, lo que es el oeste de la costa africana, de más de 5.700 kilómetros. Hay del lado norte de Europa, que va desde Rusia hasta Alemania, Nord Stream 2. Cuando hablamos de Nord Stream 2, evidentemente hay un Nord Stream 1 ya hace varios años, hace más de 10 años funcionando, lo cual hasta está generando tensión bélica en todo lo que es el Báltico. Estados Unidos ha salido a sancionar empresas que están en el Nord Stream 2, igual que se han generado conflictos en lo que es el gasoducto Sahara, que es el gasoducto que viene de Nigeria, donde ha existido también conflictos armados, sabotajes. ¿Por qué? Porque lo que está llevando a Europa es energía abundante y barata. A todo esto, ¿y por qué los norteamericanos están metidos? ¿Qué tienen que ver ellos con el gasoducto de Nigeria a Marruecos o de Rusia a Alemania? Es que la producción de gas que se estaría ofreciendo a uno de los principales consumidores de energía, como Europa, es 50% más barata que la norteamericana, al punto que ha sancionado económicamente a empresas suizas por participar en ese negocio. Siempre la sanción norteamericana estuvo relacionada con tiranías latinoamericanas o de Centroamérica o de Medio Oriente o Lejano Oriente. No es el caso, no le encuentran la justificación, pero eso no implica que no puedan sancionar. Entonces, las tiranías pasaron a ser empresas de gobierno suizo y alemán, por ejemplo. No se puede justificar, no importa, sancionamos igual. ¿Por qué? Porque están entregando gas natural a Europa, tanto lo van a hacer desde África como desde Rusia, gas al 50% de lo que puede ofrecer Estados Unidos y sus petroleras. Que a partir de la crisis, de la falta de consumo por el parate económico que produce el coronavirus, le quedó un gran stock de gas producto del fracking. Y como es producto del fracking, es mucho más caro que el natural. Entonces no tienen forma de colocarlo. Es un 50% más caro que el que puede ofrecer Rusia o el que puede ofrecer Nigeria. Dentro de este contexto, nosotros extranjerizamos y nos atamos especialmente con la Chevron, con otras empresas norteamericanas, también inglesas, en el mismo modelo norteamericano, con la diferencia que el nuestro es aún más caro en el fracking. No puede meter Estados Unidos, te podés imaginar nosotros, porque el modelo de Vaca Muerta era un modelo extractivista y exportador. Digo, lo de el Stream North y lo de Nigeria no es un proyecto nuevo, tiene
varios años de proyectados, y por la cuestión económica, evidentemente se iban a llevar adelante, más allá de boicot, bloqueos económicos, y ha faltado en la inteligencia diplomática y económica argentina la capacidad de leer esos movimientos. Pensábamos que nos íbamos a salvar con vaca muerta, terminamos endeudando a YPF, terminamos subsidiando empresas extranjeras, y hoy el fracaso, que lo único que falta es reconocer lo que fue el modelo de vaca muerta, donde no tiene ya ni pie ni cabeza ante este contexto, donde Estados Unidos, que fue el impulsor de las políticas de fracking, y no estamos hablando ni de la cuestión ambiental, eso lo estamos dejando al lado, ya si hablamos de la cuestión ambiental ya es para ponerse a llorar. Estamos hablando del tema financiero, si es negocio o no es negocio, del pasivo ambiental, eso ya es otra historia más trágica todavía, porque encima entramos en eso al cohete. La Argentina está en una situación muy parecida a la que estuvo en el 32 Bolivia y Paraguay, donde se generó lo que se conoce como la guerra del Chaco o del Chaco Austral, donde entraron dos países en guerra por un petróleo que nunca existió. En ese momento se preveía que no había petróleo, pero por la duda entraron en guerra. Bolivia, impulsado por Brasil y Estados Unidos, defendiendo los blasones de la Standard Oil, y la Argentina, que estas cosas también hay que decirlas, defendiendo los colores de la Shell, norteamericanos y brasileños armando a Bolivia, argentinos en nombre de la Shell armando a los paraguayos para que entren en guerra entre ellos. En ese contexto logra, en función a los servicios prestados, Saavedra Lamas el premio Nobel, y en la Argentina se instala Braden, el embajador norteamericano que venía a defender los intereses de la Standard Oil. Y hoy la Argentina está, pero dentro de su territorio, metida en un conflicto sin sentido. La Argentina, que tendría que estar buscando el autoabastecimiento, sale a subsidiar 440.000 millones el año pasado, que son en dólares mucho más que ahora, era 6.700 millones de dólares, para entrar en un juego donde es imposible que gane. Es más, a tal punto hemos llegado que lógicamente están parando la producción de fracking, tanto gas como petróleo, porque están viendo de que se les viene la noche y vos pretendés que ellos vengan a invertir en vaca muerta acá. Toda esta mentira de la inversión extranjera es esto, porque en la realidad, y lo venimos hablando ya hace 3, 4 años, sobre el desarrollo de vaca muerta, la única inversión que existió fue la del Estado argentino, que subsidió empresas extranjeras, mientras que YPF tuvo que salir a endeudarse para hacer el trabajo de exploración e investigación que después aprovecharon las empresas subsidiadas. Y este es el conflicto que tenemos, que nos ha llevado al punto, porque también yo no sé si son ingenuos o están demasiado metidos. Hoy la crisis del gas en Argentina nos ha llevado a que tengamos que importar fuel oil y gas oil, porque tampoco hay. Es decir, no hay gas, no hay fuel oil, no hay gasoil. Entonces,
que tuvo ¿qué fin tuvieron los subsidios que se dieron todos estos años? Cuando gastamos el año pasado 6.700 millones de dólares en subsidios directos nada más, no hablemos de otras cosas. Y ahora tenemos que salir a licitar. Hoy se licita, Gamesa licita por embarques de barcos con gasoil y fuel oil. Estamos hablando de un costo de 25 millones de dólares cada barco. ¿Se entiende? No estoy hablando de la cuestión ambiental, porque hoy por hoy se está, mientras se espera que los gasificadores empiecen a funcionar, ya se está quemando tanto gasoil como fuel oil y carbón. Esto no es consecuencia, como pretende decir el gobierno, del paro de los enfermeros en Neuquén. Porque no me van a decir que llegamos, que en abril era donde iba a salir el gas para ahora. Porque las inversiones, los trabajos para cubrir esta dimensión de demanda de consumo, que para cubrir este invierno, evidentemente no estaban centradas en abril. Sería más justificable decir que sería en abril, pero del año pasado. Porque no es abrir una lata y poner una pajita a esto. No me pueden decir que el problema estuvo por el 15 días de corte de ruta. Vamos a ponerle algún número a esto. Se está gastando 15.000 metros cúbicos de gasoil. Esto es desde hace una semana. 3.000 de fuel oil y un portaje similar de carbón. ¿Esto dónde se hace? Esto es lo que se quema, especialmente se está dando en Capital Federal y Cava, que es, ante la falta de gas natural, se queman combustibles líquidos para las generadoras de electricidad. La electricidad que se está utilizando ahora en Capital, digamos lo que es la región del AMBA, Sí. es producto de la quema de carbón, fuel oil y gasoil. 15.000 metros cúbicos, estamos hablando diarios, no mensuales, diarios. Esto a la espera que empiecen a funcionar las gasificadoras. Ya se sabía, y nosotros lo veníamos diciendo desde el año pasado, no iba a haber gas. Recién ahora se están estacionando las gasificadoras. Esto cuando le queríamos vender gas a Brasil. Acuérdense de todas estas cosas. Como la empresa Gamesa es la que se encarga de lo que es el parque de generación eléctrica, es la encargada de salir a hacer estas licitaciones. Estamos hablando de 4 buques, que pueden ser 6, de acuerdo a las circunstancias, y están hablando de una ola de frío. No es una ola de frío, es el invierno nomás. Veremos si en el invierno hay una ola de frío, digamos, algo que sobrepase los parámetros normales, pero es el invierno que viene siempre después del otoño. ¿Se entiende? No es otra cosa. Y viene antes de la primavera. Es el invierno de siempre. No hay nada nuevo acá, ninguna circunstancia especial, ola de frío y esto. Esperando,
Porque, a ver, seguramente no vamos a salir a comprar el gas ruso o el gas africano. Lo que tenemos a la vuelta de la esquina es comprar el gas que Europa no puede, Europa no le va a comprar a los norteamericanos, que es un 50% más caro. Entonces uno empieza a entender por qué razón no se produce gas en Argentina, o por qué no se produce hidrocarburos. ¿Se entiende cómo es la cosa? ¿Cómo puede ser que después de subsidios, después de distintos planes, nosotros hemos pagado $45 el barril de la producción local cuando en el mundo estaba a la cuarta parte, y ahora resulta que la Argentina tiene que salir a importar en un contexto donde el stock superavitario estadounidense no saben qué hacer con eso, porque no pueden competir con Rusia y con África, ni hablemos con Medio Oriente. Estas son las cosas que uno le llama la atención, que en los grandes medios, con grandes esquemas de producción, estas cuestiones no se están hablando. La licitación, le digo, cada cargamento de gasoil cuesta 25 millones, es decir, que las compras que se van a hacer, que eso saldrá hoy, van a rondar en los 200 millones de dólares. ¿200 millones de dólares en qué? Para quemarlos en las centrales eléctricas y no quedarnos sin electricidad. Yo sé que hay muchos temas que están en debate, como por ejemplo el tema de la presencialidad o no presencialidad en los colegios, hay la designación de algún miembro de la justicia dando vuelta, pero a mí me sorprende que en este estado actual de descalabro no esté esto, ni siquiera, a ver, la mayoría de los datos los tenemos que sacar a través de informativos extranjeros, que nos sacan la radiografía de nuestra situación, más también las páginas oficiales que, por ejemplo, lo de la licitación de hoy, no la encontré originalmente en la lista de Camesa hasta que no entré por otro lado y la ubiqué. Pero la situación es cierto, ahora en Mar del Plata se está discutiendo un proyecto de ley donde reconocerían a Mar del Plata como zona fría. Eso va a generar un alivio. Sí, Mar del Plata y varias localidades, ¿no? Entre el 50, según su situación, jubilado o sector marginado de la sociedad, 30% para el resto, en lo que es el consumo de energía. Pero estas no son las cuestiones de fondo, porque la diferencia de algún lado va a salir y por otro lado la vamos a pagar. Las cuestiones de política energética de fondo van más allá de una cuestión puntual o sectorial, o solucionamos lo nuestro y que lo demás reviente. Evidentemente no tenemos salida en estas condiciones, donde no solamente está comprometido lo que es la producción de energía en la Argentina, sino que está comprometida también toda su economía. Estos 200 millones de dólares no estaba en ningún presupuesto. Ahora, de estas cosas veníamos hablando del año pasado. Desde el 2018 se empezó a construir el gasoducto de Nigeria a Europa.
el del Báltico entre Rusia y Alemania ya está falta un 5% para ser terminado. Se sabía que esto iba a pasar. Y nosotros apostamos a un modelo de fracking y, repito, estoy dejando de lado la cuestión ambiental, que tanto se han ocupado otros, estoy hablando de la cuestión financiera. Fuimos a un modelo de fracking extractivista y exportador para venderle no sé a quién. ¿Qué le vamos a vender a Alemania, que construyó junto con Rusia 1.200 kilómetros de gasoducto? Con un producto un 60% más caro que le puede ofrecer Rusia. O vamos a competir contra Nigeria, que construyó un gasoducto de 5.700 kilómetros. Se ha jugado mal. Fue un gran error lo de Vaca Muerta. Evidentemente, acá lo único que está faltando es el reconocimiento, y con el reconocimiento también la apertura a un debate sobre un nuevo modelo energético que no puede estar basado en el extractivismo, que no puede estar basado en las privatizaciones que hasta ahora han fracasado, y no puede estar pensando de ahí sacar dólares. El modelo energético nacional, porque nunca fuimos un país con recursos y reservas para ser exportadores, nunca fue esa nuestra situación, pero sí con recursos energéticos para el autoabastecimiento. Esa fue siempre nuestro norte, pero otros han querido hacer negocio y en ese negocio nos han llevado puestos. Muy bien. Un tripulante murió con coronavirus en un hotel de Mar del Plata. El deceso se constató el domingo en la habitación en la que Gabriel Ernesto Aguirre se encontraba aislado. Un tripulante oriundo de Misiones, que se encontraba infectado con coronavirus, murió en la habitación de un hotel céntrico de Mar del Plata, donde cumplía el periodo de aislamiento. Según dijeron desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, SOMU, el tripulante, Gabriel Ernesto Aguirre, fue hallado sin vida en la noche del domingo en la habitación del Gran Hotel Augusto, ubicado en Bolívar al 2300, donde se encontraba aislado. La víctima había sido aislada después de recibir la confirmación del hisopado positivo el 10 de mayo. Desde el SOMU dijeron que el hombre cursaba la infección sin mayores complicaciones y que el domingo, al no responder a los llamados, se irrumpió en la habitación donde finalmente se lo halló sin vida. Se dio intervención a la policía, su familia fue notificada y este lunes por la madrugada arribó a Mar del Plata desde El Dorado, Misiones. Bueno, desde ningún hundimiento más renovaron el pedido a las autoridades para que los trabajadores de la pesca sean considerados como esenciales y sean vacunados. Bueno, charlamos los otros días en Prohibido Olvidar y en Tres para el Desayuno la cantidad de casos de coronavirus de los barcos que estaban en el sur de Mar del Plata. Sí, la acusación es concreta al puerto de Mar del Plata. Sí. Digamos, siempre en Mar del Plata pasa algo. Evidentemente estamos en una... Y no es que en las demás localidades no pase nada, pero evidentemente no hay, a pesar de los hundimientos, a pesar de las causas penales, los entes reguladores que afectan la pesca, los que tienen que controlar no controlan, y nos encontramos con situaciones de gente que se contagia
en medio del Atlántico Sur. El gobierno suspendió por 30 días las exportaciones de carne vacuna. El presidente Fernández se pronunció y aseguró que es una medida orientada a contener la presión sobre los precios, luego de advertir que celebra que la Argentina exporte carne. Sí, pero yo la verdad que no... A ver, siempre hablábamos sobre la política uruguaya en relación a lo que es la exportación de carnes, donde se salvaba lo que era el consumo local, que el asado, cosas que por cuestiones culturales consumimos nosotros y no los que requerían del producto en otros mercados. Ahora resulta, vaya uno a saber por qué. Por ahí es por la influencia de chinos que vienen a la Argentina y se han habituado. También se exporta asado, lo cual es notable. Bárbaro para el laburo, para la exportación, pero evidentemente se va a tener que buscar un mecanismo para que también los argentinos puedan comer carne. Por ahí Sí. Habría que verla en el tema impositivo. También el nuevo sistema de producción, que es el FREROT, está muy relacionado con el consumo de combustible. Antes se alimentaban nada más que del sol las vacas, ahora están en una especie de emplazamientos donde consumen productos agrícolas, todo relacionado con la producción. Y también con aumento de costos en la logística. Digo, cuando aumenta la nafta o cuando aumentan los combustibles, vos después no podés salir a decir, che, no aumenten las cosas, y aumentaste la logística. Y no resolviste nada sobre logística, porque el tema de los trenes todavía estamos en veremos. Entonces, evidentemente, acá no creo que se solucione con esto. Creo que van a tener que empezar a ver medidas más de fondo, porque si metes ajuste por todos lados, ajuste impositivo, ajuste de servicio, ajuste de recursos, y lógicamente va a aumentar la carne, va a aumentar el pan, va a aumentar todo. La decisión del gobierno de suspender por 30 días las exportaciones de carne vacuna fue comunicada por el presidente Alberto Fernández a representantes del sector nucleados en el consorcio de exportadores de carnes argentinas, a quienes aclaró que la misma podría levantarse antes si se observan resultados positivos. Esta suspensión se determinó por el aumento sostenido del precio de la carne vacuna en el mercado interno. La semana pasada, el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina había informado que los precios de los distintos cortes de carne vacuna aumentaron 65,3% durante abril con respecto a un año atrás, unos 20 puntos por encima de la inflación minorista anualizada hasta el primer cuatrimestre. Sí, pero la misma lectura que se hace con respecto al trigo, con respecto a la manteca, con respecto... A ver, es el país que se está devaluando. Ahí tenemos el problema. Coronavirus en Argentina. Volvemos a fase 1. En Casa Rosada, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y su equipo evaluaron ayer lunes que el próximo viernes que vence el DNU, en el marco de la segunda ola de COVID en nuestro país, decretar una cuarentena dura. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, también hizo referencia al incremento en los contagios, indicando también que recomendarían un retorno a fase 1. Entonces, ¿qué es lo que
¿Qué es lo Esto que fue- estuvieron discutiendo todo este tiempo entonces? Sí, escúchame. Esto fue el día de ayer, lunes, Sí. donde todos parecían que estaban de acuerdo, incluso también en Cava. ¿Qué dijo hoy martes el presidente? Descarta volver a fase 1. No lo resistiríamos, dice. En la Casa Rosada, ayer hablaban de un cierre total, que también, como decíamos recién, estaba de acuerdo también la ciudad de Buenos Aires, pero ahora Alberto Fernández descarta volver a fase 1, a pesar de que ayer en la Rosada se hablaba de un cierre total. No lo resistiríamos, dijo el presidente. Lo llamativo es que desde el propio gobierno se está alertando sobre la gravísima situación del sistema sanitario en varias ciudades y provincias, y hasta la propia ministra de Salud, Carla Bisotti, dijo que hay un crecimiento exponencial e inusitado de casos de coronavirus en todo el país. Incluso también hablemos de Mar del Plata, porque si bien sigue en fase 3, como si nada acá pasara, la situación, según los referentes de salud, está muy complicada. Bueno, ayer estábamos escuchando a los especialistas, pero evidentemente, a ver, para hacer los planteos que están haciendo ahora, le hubieran hecho caso al DNU de Fernández y haber hecho lo que tenía que hacer. Hoy capaz que se encuentra Cava ante la posibilidad de ser la única que en el país que tenga fase 1. Claro, incluso están hablando en Cava de suspender las clases presenciales, ¿eh? Es decir, ¿de qué sirvió todo lo que se discutió hasta ahora? Claro. No, estamos ante una dirigencia que no está a la altura de las circunstancias. No, Y yo evidentemente no. no soy podés decir una cosa un día y al otro Claro. día decir todo lo contrario. Yo no estoy a favor del gobierno de Fernández, pero la verdad, a ver, algunos dirán, lo que se tendría que haber hecho es aplicar vacuna. Y si mi abuela estuviera viva, no estaría muerta. La vacuna no está. Van a tardar en llegar. Entonces lo que había que hacer era eso. Ahora tampoco eso se quiso hacer. ¿Y ahora de qué te disfrazan? Muy bien, Pablo, ya nos estamos despidiendo. Nos vamos con música. A ver. Hasta el martes que viene y nos vamos escuchando a Aníbal Troilo. Muy bien.